es ocuparnos de nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Los invito a que abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 2, verso 12. La enseñanza siempre tiene que comenzar con la lectura de la palabra, porque la lectura es nuestra guía, nuestro derrotero, que nos lleva a conocer la verdad de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 12. Amén. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Bueno, aquí la palabra nos está enseñando dos cosas, que tenemos que ocuparnos por la salvación, pero la pregunta es, ¿qué salvación está hablando aquí? ¿De qué salvación nos está hablando aquí? Primero que nos está diciendo que tenemos que reconocer a Cristo como Señor, porque aquí vemos cuando la palabra de Dios nos está mostrando, por tanto, o sea, son comentarios que vienen desde antes en el libro de Filipenses, el capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2, nos está hablando que tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, porque Cristo es eso, nuestro Señor. Pero cuando nosotros buscamos de Cristo que sea nuestro Señor, vamos a tener la llenura del Espíritu Santo. Así como nos dice Juan 7:38, por favor me acompaña. Juan capítulo 7, verso 38. Esto significa ocuparnos de nuestra salvación. Cuando buscamos de Cristo, cuando buscamos a comenzar a buscar de Cristo como dice la Escritura, a conocer como dice esa palabra que Él mismo nos ha revelado. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Qué significa que Jesús esté glorificado? Que reconozcamos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Eso significa glorificado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y lo aceptamos como Dios, el Espíritu Santo va a llegar a nosotros y nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Y esto es reconocer a Cristo como Señor. Tenemos la llenura del Espíritu Santo y esto es la salvación. Cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo, somos salvos. ¿Pero de qué somos salvos? Somos salvos de nuestra vana manera de vivir. Somos salvos de vivir egoísta como vivíamos anteriormente, cuando vivíamos revolcados en nuestros delitos y pecados. Somos salvos de esa vida de tormento, esa vida de condenación en la que estábamos sumidos. Esa es la verdadera salvación. Salvación aquí mismo en la tierra mientras estamos con vida, que es cuando nosotros conocemos a Cristo como Señor y tenemos esa llenura del Espíritu Santo, porque tenemos la gran promesa de Cristo que puede tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también tiene otro lado, es ocuparnos de nuestra salvación, que es para la formación de Cristo en nosotros. Cuando nosotros buscamos y estudiamos la palabra de Dios, es para que Cristo sea formado en nosotros, porque tenemos que imitar a Cristo en todo momento. Nosotros no podemos tener salvación aquí mismo en la tierra si no imitamos a Cristo. Y todo lo que la Biblia nos enseña es a imitarlo a Él. Vea, para ser imitador de Cristo tenemos que conocerlo, porque ¿cómo vamos a imitar a Cristo si no lo conocemos? Tenemos que conocerlo. Y la mejor forma de conocerlo es como dice la Escritura, no como nos ha enseñado la tradición, que una persona ya crucificado, pobrecito. No, Él estuvo ahí, ya no está ahí, ya está gobernando. ¿Bien? Entonces tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura, para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pero para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, falta un factor importante, tenemos que morir a la carne. Morir a la carne es no ceder a nuestra concupiscencia, a nuestra vana manera de vivir, a dejar de hacer las cosas de la carne. Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas de la carne, sobre todo cuando somos obedientes a esa palabra de Dios, quiere decir que Cristo está viviendo en nosotros. Y tenemos que buscar siempre eso, dominar la carne, pero solamente podemos dominar la carne con obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que ocuparnos de la obediencia. En la obediencia a la palabra de Dios tenemos salvación y vida eterna, la gran promesa del Señor. Tenemos que morir a la carne. Hebreos 4:15, por favor me acompaña, aquí nos habla precisamente de que tenemos que imitar a Cristo. ¿Y cuál era la característica fundamental de Cristo?
que Cristo nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, nosotros, aunque van a venir tentaciones, van a venir no solamente tentaciones, van a venir una cantidad de situaciones, circunstancias en nuestra vida que nos van a hacer llevar, inclusive hasta pecar. Tenemos que dominarla con obediencia en la palabra. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, tenemos que imitar a Cristo y no ceder a las tentaciones, no ceder a caer en el pecado. Podemos ser tentados porque Cristo también fue tentado en todo, pero no sucumbió, no cayó en el pecado. Entonces tenemos que dejar de hacer las obras de la carne, porque el pecado no es hacerlas sobre la carne, el pecado es quitar la mirada de Cristo. Cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, hacemos obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, como adulterio, fornicación, borrachera y cosas semejantes a estas. Esas son obras de la carne. Pero el verdadero pecado es cuando quitamos la mirada de Cristo. Pero si nosotros mantenemos la mirada puesta en Cristo, ¿cómo vamos a adulterar? ¿Cómo vamos a fornicar? ¿Cómo vamos a emborrachar? ¿Cómo vamos a hablar mal de alguien? Entonces, el mayor pecado de una persona es quitar la mirada de Cristo. Las otras son obras de la carne. Y la única forma de dominar las obras de la carne es cuando Cristo es formado en nosotros. Y nosotros imitamos a Cristo. Cristo fue tentado en todo, pero nunca cedió a las obras de la carne. Nunca cedió. Nunca sucumbió a las tentaciones. Hay muchas personas que creen en Cristo, pero ¿qué pasa? Terminan siendo básicamente enemigos de la cruz. ¿Por qué son enemigos de la cruz? Porque ceden a las tentaciones, aunque están identificados como cristianos. Y la verdad es que la mayoría de las personas dicen que son cristianos. Y cuando usted habla con una persona y le dice, ¿es que es cristiana? Lo primero que uno se le ocurre preguntar es, ¿dónde te congregas? Como si congregarse sea sinónimo de ser cristiano. Congregarse no es sinónimo de ser cristiano, pero todo cristiano debe congregarse. ¿Sí? Pero hay muchas personas que se congregan y no son cristianas. Pero es obligación de todo cristiano congregarse. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nosotros siempre tengamos en cuenta que no importa si la persona es o no es, lo importante es lo que seamos nosotros. No mirar lo que otros hacen, sino lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hagamos buscando a Cristo siempre por delante. Filipenses capítulo 3, verso 18. Y aquí nos muestra precisamente quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo. Y parece contradictorio. Son los mismos hermanos en Cristo. Y aquí nos enseña la palabra cuáles son esos enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 18. Dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay muchas personas que están siguiendo a Cristo, pero por lo terrenal, por lo económico, que pueden sacar de la predicación, que pueden sacar de la alabanza, que pueden sacar de hacer la obra de Cristo, pero siempre buscando satisfacer su vientre, o sea, las obras de la carne. Esos son enemigos de la cruz. Vea, el verdadero cristiano no está pendiente de eso. Está pendiente por las cosas espirituales, que es lo más importante, porque las cosas materiales fenecen. Y esas cosas materiales dependen de la voluntad de Dios. Y dice el Señor que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. En otras palabras, la salvación de nosotros, cuando dice la palabra de Dios que nos ocupemos de la salvación, es ocuparnos de obedecer la palabra. Porque nosotros cuando obedecemos la palabra, vamos camino de salvación. Cuando desobedecemos, vamos camino de condenación. Amén. No está, aquí cuando vimos Filipenses 2:12, cuando dice ocupados de vuestra salvación, no está hablando de la salvación de condenación en el infierno. Está hablando de la salvación de las obras de la carne aquí mismo. Cuando nosotros dejamos de hacer las obras que satisfacen el cuerpo, que satisfacen la carne. Reconocer a Cristo, estudiar a Cristo, conocer a Cristo para que Cristo sea formado en nosotros y tener la llenura del Espíritu Santo. Y para que ese Cristo, nuestro Señor Jesucristo, sea formado en nosotros y podamos dominar las obras de la carne así como Él la dominó. Porque eso es lo que el Señor quiere, que lo imitemos a Él. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. En otras palabras, que tenemos que imitar es a Cristo, el que nunca pecó. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro intercesor, nuestro abogado por excelencia. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que seamos conscientes de nuestras debilidades. Si nosotros no somos conscientes de nuestras debilidades, podemos incurrir en ellas. Tenemos que estar apercibidos de dónde nos sacó Cristo. Porque de ahí del lugar donde nos sacó Cristo, nosotros podemos volver a caer. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. ¿Pero por qué? Porque reconoce sus debilidades. Mientras nosotros no reconozcamos nuestras debilidades, podemos caer en cualquier momento.
por creernos fuertes, no. Tenemos que estar apercibidos cuál es nuestra debilidad. Y en ese lugar, en esa parte que nosotros somos débiles, pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Solamente seremos fuertes cuando reconocemos que somos débiles. Entonces tenemos que reconocer en todo momento nuestras debilidades. Y la nueva vida, y también tener pendiente que la nueva vida en Cristo es no volver atrás. Porque ¿de qué sirve uno haber sido rescatado de la vana manera de vivir esa vida pecaminosa que teníamos antes? Y por pensar de que la salvación no se pierde volverlo a hacer. No tiene ningún objeto. Porque Cristo nos salvó de esa vana manera de vivir anteriormente, que nos andábamos rebuscando en los delitos y pecados. Y si antes lo hacíamos, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? Si ya somos salvos. La salvación no es licencia para pecar. La salvación es una es como nos genera una obligación de mantener esa salvación, de mantener la mirada en Cristo. Nos genera muchas obligaciones para con nosotros mismos y para con Cristo, que tenemos que hacer su voluntad en todo momento. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, vamos a ser fortalecidos por el poder de Dios. Y reconocerla siempre ante Dios. Miremos lo que nos dice al respecto Hebreos 4:14 sobre nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4, verso 14. Esta es la nueva vida en Cristo. Y la nueva vida en Cristo es sinónimo de no volver atrás. Lo que hacíamos ya no lo vamos a hacer. Vamos a seguir una nueva vida que es mucho mejor que la que teníamos antes. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, reconociendo que somos débiles ante Jesús, Él nos ayuda en todo momento. Porque Él no nos va a ayudar si no le pedimos ese consuelo y esa misericordia de parte de Él. Entonces tenemos que reconocer nuestras debilidades y estar apercibidos, no solamente para ponernos en manos del Señor, sino para estar apercibidos de no volver a caer ahí. Porque del lugar donde nos sacó el Señor, de ahí podemos volver a caer. Entonces tenemos que estar apercibidos. Así que no nos creamos fuertes ni muy valientes. Solamente somos fuertes cuando reconocemos nuestras debilidades ante el Señor. ¿Amén? Y Él nos dará la fortaleza para no volverlo a hacer lo que hacíamos antes. Entonces, lo importante es que reconozcamos que Dios nos da el deseo y el poder para hacer lo que le agrada a Él. Y lo que el Señor le agrada es que seamos como Cristo, que imitemos a Cristo, que seamos Cristo, que Cristo sea perfeccionado en cada uno de nosotros. Y como Cristo nunca pecó, y como Cristo era la persona perfecta, entonces si nosotros llegamos a imitar a Cristo, vamos a tener la llenura del Espíritu Santo. Porque no puede llegar el Espíritu Santo a una persona, al templo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, si ese templo está sucio. ¿Cómo puede una persona recibir el Espíritu Santo si está todavía revolcándose en sus pecados? Tiene pensamientos manzanos, tiene pensamientos que no son buenos ante la presencia del Señor. Entonces tenemos que limpiarnos. Y precisamente la sangre de Cristo, la llenura del conocimiento de Cristo, es el que nos va limpiando para que pueda venir el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto se refiere al Espíritu Santo que iba a venir. ¿Y por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido una persona? ¿Por qué no ha sentido la llenura del Espíritu Santo? Porque Cristo no ha sido glorificado. En otras palabras, esa persona no representa a Cristo aquí en la tierra. Entonces, en la medida que nosotros representamos a Cristo, va a venir el Espíritu Santo sobre ella. Acuérdense que cuando Jesucristo dijo, el Espíritu está sobre mí, me ha llenado para predicar las buenas nuevas, porque obviamente Él era santo. Entonces, en la medida que nosotros vamos buscando la santidad a través de la misma palabra, de la obediencia a la palabra, vamos a tener la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. ¿Amén? Entonces, siempre tenemos que buscar de Cristo, y la única forma de buscar de Cristo es conocerlo, para poderlo imitar. ¿Cómo vamos a imitar a alguien si no lo conocemos? Y la única forma de conocerlo es a través de la lectura de la palabra. Toda la escritura de Génesis y Apocalipsis habla de Cristo. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes quieren vida eterna leyendo la escritura, pero lo que están leyendo ustedes, toda la escritura hablan de mí. Le dijo Jesucristo a los fariseos. Toda la escritura, Génesis y Apocalipsis, está hablando de Cristo. Entonces, la mejor forma de conocer a Cristo es estudiando su palabra. Y cuando nosotros lo conocemos a Él, podemos imitarlo. Porque no hay forma de imitar a Cristo si no lo conocemos. Ahora, ¿de qué somos salvos? Nosotros en esta vida, desde que nosotros nacemos,
estamos en camino de condenación. Mejor dicho, desde que el lóbulo en que fuimos formados nosotros, en el vientre de nuestra madre, fue germinado, estábamos condenados a morir. Ya la muerte venía para nosotros. La muerte comienza en el mismo momento de la concepción. El hombre, sin la dirección, ejercita siempre la maldad. Entonces, cuando el niño nace con la maldad implícita. La diferencia es que todavía no la ha ejercitado. Por eso un niño cuando nace, obviamente si nace y llega a morir, se va para el cielo. Aunque tiene la maldad en su cuerpo, en su carne, no la ha ejercitado. No conoce el mal, no la ha practicado. Nosotros aquí en la vida estamos en camino de perdición. Por eso cuando Adán iba a pecar, lo primero que le dijo es, antes de que pecaran, el Señor le dijo a Adán, el día que comieres este fruto, morirás. La mejor traducción, la traducción judía dice, el día que lo comieres, muriendo morirás. O sea, que aunque estés vivo, vas en camino de condenación. Y eso es lo que hace una persona desde que nace y no conoce de la palabra. Va en camino de condenación porque está actuando contrario a la palabra de Dios. Como no la conoce, obviamente, está en camino de perdición. La palabra de Dios nos salva, pero ¿de qué nos salva? Cuando conocemos la palabra de Dios, nos salva de nosotros mismos, de nuestras bajas pasiones, de nuestra concupiscencia, de nuestro mal comportamiento. O sea, en otras palabras, la salvación es de nosotros mismos, no del infierno inicialmente, sino de nosotros mismos nos está salvando la palabra cuando la conocemos. Miremos lo que nos dice al respecto 1 de Pedro 1:17. Aquí nos enseña precisamente que estamos en camino de condenación y que la palabra nos enseña a ser salvos de nosotros mismos. 1 de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estamos aquí en esta vida, estamos en una vida de peregrinación, pero siempre tenemos que andar con temor al mismo Dios, porque Dios es el que al final nos va a juzgar. Pero no un temor de un miedo hacia Dios, sino un miedo de respeto. Eso es lo que el Señor nos quiere que siempre tengamos. Y sigue diciendo el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, en este camino, en esta vida que nosotros tenemos, si no conocemos a de Cristo, estamos muriendo, lentamente estamos muriendo para una muerte final que va a ser la muerte segunda, que las personas que no conocen de la palabra y no se han arrepentido de sus pecados, van destinados a una muerte segunda. Pero para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia, para que estemos acompañándolo en Él y darnos esa vida eterna que todos queremos. Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida. En otras palabras, si no conocemos a Cristo, como dice la Escritura, no tenemos vida, estamos muertos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvarnos, Cristo no vino a condenar a nadie, Él no vino a condenar a nadie. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecados están destituidos del reino de los cielos, Él vino a darnos salvación y vida eterna. Salvación de nosotros mismos, a salvarnos de nuestra vana manera de vivir, a limpiarnos de nuestras maldades. Pero solamente lo podemos hacer cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios. Tenemos que entender qué es pecado, aclarando todo este concepto que estamos hablando de salvación. ¿Qué es pecado? Pecado básicamente es apartar la mirada de Dios. Cuando nosotros apartamos la mirada de Dios podemos hacer infinidad de cosas, pero con la mirada puesta en Él, ¿cómo vamos a pecar? Entonces, pecado es la transgresión de la voluntad de Dios. En otras palabras, vivir sin Dios, vivir sin temor de Dios. Hay dos clases de pecado, el pecado lo podemos clasificar en dos formas. Hay un pecado que es voluntario y hay un pecado involuntario. El pecado voluntario es el que hace todo el mundo, el que no conoce la palabra, el que no conoce a Cristo conforme a la Escritura,
ese hace pecado voluntario. Y la única solución para que esa persona pueda salir de ese estado pecaminoso es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que limpia nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. En otras palabras, esa persona tiene que nacer de nuevo. Ahora, si esa persona ha nacido de nuevo, ha recibido a Cristo en su corazón, y hace, o sea, una persona que se ha convertido y hace un pecado voluntario, o sea, que adrede, empieza a pecar con conciencia de pecado, ya no hay más sacrificio para él. Porque Cristo murió una sola vez y por todo para el perdón de pecados. Si esa persona convertida vuelve a pecar voluntariamente, ya no hay más sacrificio para ella, sino que le espera una horrenda expectativa de temor, de juicio contra esa persona. No hay más sacrificio. Cristo fue sacrificado una sola vez. Amén. O sea, no puede volver a nacer. O sea, mire, nosotros experimentamos dos clases de nacimiento. El nacimiento físico, cuando nacimos del vientre de nuestra madre. ¿Amén? Una persona no puede volver a nacer físicamente. Nació una vez y ya. De ahí le toca morir, ¿verdad? Lo mismo espiritualmente. Una persona nace espiritualmente, no puede volver a nacer espiritualmente nuevamente. Si ya nació espiritualmente y vuelve a pecar, vuelve otra vez a la vida que estaba, simplemente muere. Ahora, para que una persona que haya nacido físicamente y haya muerto, para que vuelva a vivir, tiene que haber resucitado. Y solamente la gracia del Señor es que puede resucitar a una persona. De la misma forma, una persona que ha nacido espiritualmente y vuelve a la vida pecaminosa que tenía anteriormente, para que vuelva otra vez a obtener el perdón y redención del pecado, ya no va a ser a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque Cristo murió una sola vez para redención de los pecados y para que naciera nuevamente. Pero como ya nació espiritualmente, ¿qué le queda? Resucitar. Lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, como su nombre indica, era hijo, ¿verdad? Y terminó diciendo al padre que quería recoger toda su herencia e irse para el mundo. Así le ha pasado a muchas personas que han nacido espiritualmente y el Señor las bendice. Y después que las bendice, ¿qué hacen? Se van para el mundo. Adrede, a conciencia. Vean, no hay más salvación para esa persona. Vean, y que usted le predique va a volver porque él ya conoce la palabra de Dios. Es más, ni siquiera Dios la busca. Mira el caso del hijo pródigo. Dios nunca fue a buscarlo. El hijo pródigo tuvo que él mismo entrar en lucidez a través del conocimiento de la palabra que él tenía, y en esos momentos de sosiego, de dolor en que se encontraba, se acordó de la casa de su padre y él mismo regresó a la casa del padre. El padre nunca lo fue a buscar. Mientras que las personas que no conocen de la palabra, Cristo los está buscando. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, pero un convertido en la palabra de Dios, un cristiano, puede pecar involuntariamente. Y para ese tenemos abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Abogado para con el Padre. Miremos lo que nos dice la palabra al respecto. 1 Juan capítulo 2, verso 1. Cristo siempre aboga por nosotros. Aboga por esas personas que cometen pecados involuntarios. ¿Qué es un pecado involuntario? Aquello que una persona puede hacer en un momento de rabia, de ira, de intenso dolor. De pronto, una actitud de venganza. Una actitud que no está premeditada, una persona que no se programa a pecar y peca, un momento de rabia, grita a alguien, eso es un pecado involuntario. Entonces, 1 Juan capítulo 2, verso 1, miren lo que nos dice, con respecto al pecado voluntario. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, como dijimos, hay pecado que es de muerte y hay pecado que no es de muerte. El pecado de muerte es aquel pecado que hace un cristiano voluntariamente. Y el pecado que no es de muerte es aquel pecado que hace un cristiano pero lo hace en forma involuntaria. Sigamos con 1 Juan capítulo 5, verso 16. Aquí nos hace la diferencia exactamente para que tengamos en cuenta las dos clases de pecado. 1 Juan capítulo 5, verso 16. Amén. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, un pecado involuntario, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, por el pecado de muerte no pida. Que se componga, que se regenere esta persona. Sigue diciendo el verso 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, el maligno no le toca. Cuando la persona dice, es que Satanás me tiene, quiere decir que no ha nacido espiritualmente. Vea, si una persona ha nacido espiritualmente, el maligno no lo toca. Dice, ¿por qué? Porque está sometido. Dice, someteos a mí, resistir al diablo. ¿Y qué pasa con el diablo? Él huye. Entonces, ¿cómo lo va a atormentar? ¿Cómo lo va a atacar? Si lo ataca es porque no ha nacido de nuevo. Amén o amén. No se ha sometido. En la obediencia, mira, uno sometido a la palabra de Dios, Satanás no lo ataca nunca. No puede. A menos que Dios lo permita, como le pasó el caso de Job. Entonces aquí mismo nos aclara la palabra, el maligno no le toca. Porque y si una persona practica el pecado, quiere decir que no ha nacido nuevamente. En otras palabras, vea, una persona que es salva, que ha nacido de nuevo, que tiene la mirada puesta en Cristo, ¿cómo va a perder la salvación? ¿Tú crees que va a querer volver otra vez a donde estaba arrastrándose antes de sus delitos y pecados, teniendo la bendición más grande que tener a Cristo enfrente y a vivir una vida de comunión y tratando de ser igual a Él? No. Por eso es que se dice que la salvación no se pierde. Vea, la persona que es cristiana y vuelve a pecar, quiere decir que nunca nació de nuevo. Era un cristiano, pero disfrazado. Amén, amén. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando de pecado involuntario, porque un cristiano puede cometer un pecado involuntario, un momento de rabia, de ira, y grita a alguien, hace una cosa, pecado involuntario. Entonces, Cristo viene e intercede por nosotros. Pero si ya la persona se programa, va a salir con una muchacha, se encuentre con la muchacha y toda esta cosa, y ya se está involuntario, eso fue programado. Sí, ya fue premeditado. Pero involuntario es que en un momento le dijera de pronto algo y usted explotó. Eso es involuntario. Entonces un cristiano puede cometer un pecado involuntario, claro que sí. Voluntario, no. Si lo hace voluntario porque nunca nació de nuevo, no había nacido de nuevo. Y si nació de nuevo es pecado de muerte, o sea que no hay más sacrificio por esa persona. Tiene que resucitar como le pasó al hijo pródigo. Entonces, tenemos en cuenta que pecado no son obras de la carne, porque estamos acostumbrados a decir, ay, el adulterio, eso es pecado, el homicidio, eso es pecado, el emborracharse, eso es pecado. No, eso no es pecado, son obras de la carne, que son consecuencias del pecado más grande, que es quitar la mirada de Cristo. Amén. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta todos estos tics que nos enseñan a comprender mejor la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice Hebreos 10:26. Aquí precisamente nos está hablando de las personas que ya conocieron la palabra, que conocieron, se arrepintieron y vuelven a pecar voluntariamente. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, ojo, o sea, se premedita, se programa hacerlo premeditadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu Santo de gracia? Imagínense usted. O sea, la persona cristiana imita a Cristo, recibe el Espíritu Santo y vuelve a pecar, una ofrenda contra el Espíritu Santo. Entonces, ya no hay más sacrificio. Entonces, ¿por qué hace inmunda la sangre de Cristo? ¿Qué es una sangre inmunda? La sangre de animales. Entonces, está igualando la sangre de Cristo a la sangre de animales. Acuérdense que el sacrificio en el Antiguo Testamento se hacía a través de animales para perdón de pecados. Entonces, tiene que hacerse varias veces. Entonces, resulta que la sangre de Cristo no es inmunda. Es una sola vez y para siempre. Si vuelve a pecar la persona, oye, ya no hay más sacrificio para esa persona. Solamente le queda una expectativa de juicio contra ella. Así lo dice. Una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Al que vuelve a pisotear la sangre, el que pisotea la sangre de Cristo. En otras palabras, el que peca voluntariamente. Entonces, la sangre inmunda, ¿cuál es la sangre inmunda? La de los animales, que era necesaria hacer varias veces como sacrificio por los pecados. La sangre de Cristo no es inmunda, es una sola vez que se hace.
Y mire lo que nos dice Hebreos capítulo 6, verso 4. Vamos a devolvernos un momentico en el libro de Hebreos 6:24 para entender lo que es el sacrificio de Cristo. Porque hemos oído hablar mucho de la sangre de Cristo y se ha malinterpretado el concepto de la sangre de Cristo. Por eso es importante estos campos de que estudiamos doctrina bíblica, para no estar como loros repitiendo lo que hace en muchas partes. Hebreos 6, verso 4, ¿qué nos dice? Dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo por sí, a sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio, en otras palabras, burlándose de Cristo. Es imposible, no hay lugar. Ahora, la pregunta es, ¿para qué sirve la sangre de Cristo? ¿Qué tanto se habla de la sangre de Cristo? ¿La sangre de Cristo sirve para echar fuera demonios, con lo que hemos visto? ¿La sangre de Cristo sirve que si yo me duele el brazo y invoco la sangre de Cristo, Cristo me va a sanar? No, para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es, primero, para entrar al lugar santísimo. Así como se usaba en el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos, de los machos cabríos, lo usaba el sacerdote y con esa entraba al lugar santísimo. Con esta entramos al lugar santísimo, pero una vez y para siempre. Somos sacerdotes al igual que Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes de Cristo, a través de la sangre de Cristo. También, otra función de la sangre es nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. Si la sangre de Cristo no nos limpia, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no nos limpia, no entendemos esta palabra. Entonces, para eso es la sangre de Cristo. Y para borrar nuestros pecados con el sacrificio de Cristo. Para eso es la sangre, no es para otra cosa más. Y cuando nosotros somos limpiados con la sangre de Cristo, miren lo que nos pasa, Hebreos 10:17, lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 10, verso 17. Cuando somos limpiados con la sangre de Cristo, las consecuencias de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Hebreos capítulo 10, verso 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso hace la sangre de Cristo, nos limpia de nuestros pecados. O sea que lo que nosotros hacíamos en la antigüedad, ya quedó borrado para siempre, no se acuerda de eso. Así que no ande dándose mala vida, ni mortificándose por lo que usted hacía anteriormente. Cristo ya se olvidó de todo eso. Y si Él se olvidó, ¿para qué lo recordamos nosotros? En la mitad del mar, medio del mar. Vea, y lo importante es algo también que tenemos que tener en cuenta, que el cristianismo, con base en lo que el verso que comenzamos a estudiar, que es Filipenses 2:12, el cristianismo es como es la única empresa que tiene abiertas las inscripciones para todas las personas que quieran trabajar en él. En otras palabras, anda buscando empleados, anda buscando obreros. Ese es el cristianismo, tiene vacantes perpetuas, sus obreros, pero hay una característica, que los obreros no están interesados en una paga material, sino están interesados en conocer más a su jefe, que es Cristo, y a obedecerle. Porque el que está buscando entrar al cristianismo para buscar una paga económica, está en el lugar equivocado. El cristianismo no da dinero. El dinero viene como consecuencia de la voluntad de Dios, si a Él le place. Pues dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Pero cuando nosotros entramos en el cristianismo es para conocer más de Cristo y para obedecerle. Eso es básicamente el cristianismo. Por tanto, debemos ser diligentes en nuestra profesión, procurando en todo momento cumplir a cabalidad nuestra misión. ¿Y cuál es la misión nuestra? Después de conocer el evangelio de salvación para nosotros, buscar otras almas para que también sean salvas. Esa es nuestra misión como cristianos. Eso es cuidarnos, ocuparnos cuidadosamente de trabajar, ya sea con o sin supervisión. No necesitamos que nadie esté pendiente de nosotros, ni con un pastor, ni con un ministro. No, porque estamos trabajándole para el Rey de Reyes. No le trabajamos a ningún hombre, al Rey de Reyes. Y Él nos está viendo en todo momento. Entonces, la supervisión que nosotros tenemos, la tenemos de parte de Dios. ¿Para el beneficio de qué? Del Evangelio, para que este Evangelio sea llevado a más partes. Y eso es lo que Dios quiere, que el Evangelio sea publicado en todas partes del mundo, que todas las personas conozcan el Evangelio. Y cuando todas las personas conozcan el Evangelio, será el fin.
¿Quieren saber cuándo es el fin del mundo? Cuando el Evangelio se ha predicado en todas partes. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda por ocasión de no conocer el Evangelio. Ahora, si lo conoce y lo desprecia, bueno, ya sí. Porque es voluntad de la persona. Pero Él quiere que todos se salven con el conocimiento del Evangelio. Por eso Dios nos ha encargado la predicación del Evangelio. Es como si Dios rogara a través de nosotros a la gente, arrepiéntete. Nosotros tenemos que ser los pies de Cristo, la boca de Cristo, los ojos de Cristo. Es como si Cristo estuviera en nosotros predicando. Porque a eso vino Cristo, a predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que imitarlo en todo momento. Querer que las almas se salven, que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Amén. Entonces, de aquí sacamos la conclusión. Ustedes pueden, cada uno saque su propia conclusión. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Entonces, sigamos en estas miércoles de doctrina que vamos a seguir hablando sobre la salvación, los diferentes versículos que tienen que ver con que se pierde la salvación, y hay otra doctrina que dice que la salvación nunca se pierde. Porque las personas que han conocido el verdadero evangelio de salvación, nunca volverá atrás. Porque la persona que ha degustado de los deleites del evangelio, ¿cómo va a volver a pecar? Si vuelve a pecar es porque nunca conoció el evangelio.